Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Punto Saludable por la señal de puntodecorte.net. Mi nombre es Cira Mejías y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante para la sociedad venezolana, como es la vacunación en nuestro país. Para ello tenemos en línea al doctor Alejandro Crespo Freites. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en el estado de Aragua. También es médico pediatra. Bienvenido, doctor Crespo. Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, en especial a quienes nos escuchan y nos ven en este momento. Doctor, hablar primero que nada acerca de ese plan de vacunación venezolano. Hay muchísima opacidad por parte del Estado, a pesar de que en muchas alocuciones Nicolás Maduro ha dicho en varias oportunidades que la sociedad puede ir a diversos puntos. Cuando vemos la realidad es totalmente distinta. ¿Cómo está Venezuela actualmente en ese plan de vacunación? Bueno, primero hay que resaltar eso que tú dices, la opacidad respecto a los datos. Eh, Pareciera que es política de Estado ocultar las cifras. Desde el año 2014 Venezuela no tiene anuario de mortalidad, una cosa que debería publicarse anualmente con toda regularidad, y ya hace 7 años que no lo tenemos. Y desde el año 2016 en Venezuela no existe boletín epidemiológico, que es algo que debería salir semanalmente. Entonces, desde hace 5 años, pues no tenemos ni siquiera una información epidemiológica actualizada, cuando ya llevamos año y medio en pandemia. Entonces, puedes imaginarte que también, pues, estamos en el país donde no hay un plan claro de vacunación. Es uno de los pocos de Latinoamérica y de hecho del continente americano que no ha publicado un plan claro de cómo se va a vacunar, a quién le corresponde, y mucho menos sabemos en este momento cuántas personas han sido ya vacunadas, cuántas de ellas tienen una dosis, cuántas de ellas tienen 2 dosis de vacuna contra COVID-19. Entonces, hay que partir de esa premisa y además hay que saber que el hecho de ocultar la información o de por lo menos no divulgarla de manera regular nos ha traído consecuencias. Desde el año 2014 Venezuela no publica cifras o no le envía cifras al Banco Mundial respecto a los indicadores económicos del país, y eso hace que todavía estemos desde hace 7 años clasificados como un país de ingresos medios altos. Si Venezuela hubiese enviado al Banco Mundial la información respecto a los indicadores económicos en los últimos 7 años, Venezuela fuese clasificada ya como un país de ingresos medios o bajos, probablemente bajos, y pues por medio del mecanismo COVAX deberíamos haber accedido a vacunas de manera gratuita. Entonces, ahora, por el hecho de ocultar información y no mandarla, pues tenemos que pagar por una cantidad de vacunas que no deberíamos estar pagando porque el país no tiene en este momento la capacidad económica de hacerlo. Entonces, a través de COVAX hay 3 maneras de acceder a vacunas. Una es a los países de ingresos bajos, que no tienen que pagarle un solo dólar por las vacunas para el 20% de la población, que en el caso de Venezuela, eso representa 7 millones de personas, o sea, 14 millones de dosis de vacunas. Y pues los otros 2 mecanismos son pagar una cuota de ingreso y empezar a recibir las vacunas que estén disponibles, y a medida que van llegando se van pagando. Y un tercer mecanismo que es pagar absolutamente todo, y luego que se hayan pagado todas las vacunas, el país puede escoger qué vacuna va a entrar al país y las empieza a recibir progresivamente. Entonces, de los 3 mecanismos, Venezuela escogió el proceso más lento, y por eso de 1.5 a 2.5 millones de dosis de AstraZeneca que pudieron haber llegado al finales de febrero a Venezuela, ya estamos casi que en agosto y no hemos recibido ni una sola vacuna por el mecanismo COVAX, por una decisión lamentablemente no técnica, no sanitaria, sino política. La OPS aseguraba que en los próximos meses, en los próximos 2 meses, iban a empezar a llegar esas vacunas de ese mecanismo COVAX. Pero preguntarle, doctor, estas vacunas ya usted está diciendo que son para una parte de la población, no cubren por completo a la población. ¿Qué tiene que hacer entonces el Estado venezolano? Sí, el mecanismo COVAX se creó el año pasado para tratar de asegurar vacunas al 20% de la población mundial. Entonces, en principio, entre este año y el año siguiente, la meta a través de este mecanismo es el 20% de la población de cada uno de los países para lograr el 20% de la población mundial. En el caso de Venezuela, te decía que son aproximadamente 7 millones de personas, o sea, 14 millones de dosis, porque hasta ahora la mayoría de las vacunas contra COVID-19 requieren al menos 2 dosis.
El 70% de la población venezolana son alrededor de 22 millones de personas y hay que vacunar al menos el 70% de la población para lograr lo que llamamos efecto de rebaño o efecto de grupo y evitar pues contagios y por ende hospitalización y muerte por COVID-19. Eso representaría entonces para Venezuela 44 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 y hasta la fecha, desde que inició el plan de vacunación nacional en febrero de este año, han llegado al país 3.2 millones de dosis nada más. Y es lo que se ha podido administrar porque a través de mecanismos de acuerdos bilaterales con el Instituto Gamaleya de Rusia y con el gobierno de China, se han obtenido, como te digo, 3.2 millones de dosis. Esto alcanza para ponerle una dosis a por lo menos el 10% de los venezolanos. Pero, insisto, estas vacunas requieren 2 dosis. Entonces, para hacer pauta completa de vacunación, se cubriría administrando todas las vacunas que el Estado venezolano ha recibido hasta hoy, tan solo el 5% de la población. O sea que estamos bastante lejos de esa meta del 70% de la población venezolana para lograr inmunidad de rebaño. Hay que recordar además que el 28 de diciembre del año pasado, el señor Maduro dijo que había logrado un acuerdo con el Instituto Gamaleya para vacunar y prometió vacunar a 10 millones de venezolanos en 90 días. Bueno, esos 90 días pasaron en marzo, estamos ya prácticamente en agosto y no se ha vacunado ni siquiera 3.5 millones de personas, mucho menos 10 millones de personas con la pauta completa. También dijeron luego, alrededor de marzo, que iban a vacunar el 70% de los venezolanos para agosto. Bueno, agosto lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y no se ha vacunado ni siquiera el 10% de la población. Estamos bastante lejos de ese 70%. Entonces, hasta ahora lo que hemos tenido es anuncios, promesas, pero no hemos tenido resultados, no tenemos suficientes venezolanos vacunados y eso ha llevado a que Venezuela tenga la tasa de letalidad por COVID-19 más alta en trabajadores de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está en cualquier lugar de América y usted es un trabajador de la salud y se enferma de COVID-19, tiene en promedio 0.5% de probabilidad de fallecer por la enfermedad. Pero si usted es un trabajador de la salud en Venezuela, usted tiene 5.45% de probabilidades de morirse por la enfermedad. Eso es más de 10 veces el promedio del continente. Y esto es con un subregistro, porque estos son números de un informe que publicó la Organización Panamericana de la Salud, que da cuenta de 169 trabajadores de la salud fallecidos en lo que va de pandemia, cuando el mismo día que salió ese reporte de la OPS, la Organización Médicos Unidos de Venezuela, reportaba más de 600 trabajadores de la salud fallecidos. Entonces hay 3.5 veces más fallecidos de los que el Estado venezolano reconoce ante la Organización Panamericana de la Salud y a pesar del subregistro, a pesar de no contar todas las personas que han enfermado y que han fallecido de la enfermedad, tenemos la tasa de letalidad más alta por COVID-19 en trabajadores de la salud en todo el continente. Entonces, si no vacunamos, seguiremos teniendo en riesgo muchas personas, no solo trabajadores de la salud, mayores de 65 y población en general, que puede enfermarse, que puede terminar hospitalizada y lamentablemente puede morir. La solución a este problema es uso de mascarillas, lavado de manos, distancia física, pero sobre todo vacunación. En los países del mundo que han vacunado suficiente cuota de su población, han disminuido significativamente los casos y cuando empiezan nuevamente a surgir algunos casos en la población, no hay una correlación directa entre aumento de casos y aumento de muertes. El caso más claro es el caso del Reino Unido, cuando uno ve la cantidad de personas que se enfermaron en la epidemia antes de iniciar la vacunación, eso había una imagen en espejo con las personas que fallecían por la enfermedad. Ahora, en este momento, debido a la variante Delta que está predominando en ese país en más del 90% de los casos, hay un surgimiento nuevo de casos, pero no hay una imagen en espejo de muertes. Entonces, la gente puede que se enferme, pero no se enferma gravemente, no termina en el hospital y no se muere de la enfermedad. Y al final del día, eso es lo que se quiere con la vacunación de COVID-19, que la gente no se enferme gravemente y que no termine muriendo de esta enfermedad, que ya sabemos que es prevenible a través de vacunas. Doctor, hablar precisamente de las vacunas que se están aplicando en nuestro país. Se está aplicando la vacuna procedente de China, del laboratorio Sinopharm. También se está aplicando, bueno, se aplicó en una parte de la población, en unos ensayos clínicos, la vacuna Abdala o el candidato vacunal Abdala de Cuba, y se está aplicando la vacuna rusa Sputnik V. Sin embargo, durante las últimas semanas hemos visto que la segunda dosis de esta vacuna no ha llegado al país o no la hay en los distintos puntos de vacunación.
¿Qué es lo que está pasando con la vacuna Sputnik V y cuál es la diferencia entre la primera dosis y la segunda dosis? Si bien es cierto que la de Sinopharm, por ejemplo, la vacuna china, las dos dosis son prácticamente muy parecidas. ¿Cuáles son las diferencias con esta vacuna rusa? Sí, la vacuna de Gamaleya, el Instituto Ruso Gamaleya, Sputnik V, tiene una particularidad que su tecnología es de vector viral no replicante. ¿Esto qué quiere decir? Que toman un pedacito del virus, una proteína que es la más importante para que el virus entre en tu cuerpo y haga daño, la meten en una especie de taxi o en una mula, que es un virus, un vector de virus que no se replica, o sea, no se reproduce una vez que entra a tu cuerpo. Este virus es un virus que afecta a otros mamíferos, afecta precisamente a unos monitos, a unos chimpancés, pero se le quita la capacidad de reproducirse dentro de tanto del chimpancé como del cuerpo humano. Se inocula entonces dentro del cuerpo este virus que lo que funciona, como te digo, es como un taxi, lleva esta información de esta proteína hasta nuestro cuerpo, la presenta en unas células especiales de nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema aprende a reconocerlas y pues luchar contra ellas para que la próxima vez que estemos expuestos a esa proteína que es del virus de COVID-19, el SARS-CoV-2, pues ya el cuerpo tenga información al respecto y sepa cómo actuar ante ella. Entonces, la primera dosis es con adenovirus 5, la segunda dosis es adenovirus 26, perdón, la primera dosis es adenovirus 26, la segunda es adenovirus 5. Entonces, son diferentes. El taxio, la mula, a través del cual llega la información a nuestro cuerpo, es diferente entre la primera y la segunda dosis. ¿Por qué? Porque la idea del Instituto Gamaleya era crear una respuesta inmune más robusta y que no fuese disminuida esta debido a anticuerpos que se generen contra el adenovirus o el vector viral no replicante. Gamaleya tiene contratos con 67 países del mundo y a los 67 le está fallando. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de producir la segunda dosis. El adenovirus 26 es más sencillo de producir en el laboratorio y es más sencillo de hacer la manufactura de la vacuna. Mientras tanto que el de la segunda dosis es un poco más complejo y en teoría necesitarías dos empresas completamente diferentes produciendo una solo dosis 1 y la otra empresa produciendo la segunda dosis. Por eso Gamaleya le está fallando a 67 países del mundo con los cuales adquirió una serie de compromisos de producir vacunas. O sea, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo hay problemas con la segunda dosis de Sputnik V. Además que las pocas segundas dosis que se están produciendo, debido a la gran cantidad de casos que hay en Rusia en este momento, se está priorizando en poner vacunas en el país donde se producen. O sea, los ciudadanos de Rusia están recibiendo segundas dosis, pero lo del resto del mundo no. El caso venezolano son 600.000 personas aproximadamente que ya recibieron primera dosis de Sputnik V, pero no tienen todavía en este momento segunda dosis y pareciera que no hay fecha para la segunda. Y ese es el mayor de los inconvenientes, que quienes circunstancialmente dirigen el Estado no le hablan claro a la población, no dicen qué es lo que está sucediendo, no le han rendido cuentas a los venezolanos y no nos han dicho cuál fue el compromiso que se adquirió, cuántas vacunas se compraron, cuánto le costó al Estado venezolano esto y cuándo van a llegar, cuál es la respuesta de la compañía. En este momento el Estado venezolano debería estar presionando al Instituto Gamaleya para obtener, bien sea segundas dosis o obtener nuestro dinero de vuelta para buscar en el mercado cualquier otra vacuna que pueda ayudar a proteger a los venezolanos. Hasta este momento no existen publicaciones de estudios que digan que es posible hacer vacunación heteróloga. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede iniciar con una vacuna y luego terminar el esquema con otra. Eso sucede con muchas vacunas en el mundo. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, un sobrino, un familiar que usted le puso la primera dosis contra el virus rotavirus, que es un virus que produce diarrea, usted se la puso de una marca, usted la segunda dosis se la puede poner de otra marca porque ya hay estudios que demuestran que funciona de esta manera. Si usted arrancó con un tipo de vacuna de VPH, por ejemplo, a un adolescente, la siguiente dosis puede utilizar una vacuna en vez de cuadrivalente, una nanovalente, o sea que vale la primera por 4 y la segunda por 9. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que esto funciona. Con Sputnik V, hasta ahora, no hay ningún estudio que demuestre que la vacunación heteróloga es posible. Por ejemplo, con AstraZeneca, Pfizer y Moderna, sí hubo un estudio en España que demostró que al poner primera dosis de AstraZeneca y poner segunda dosis ya sea de Pfizer o Moderna, la respuesta inmune es mucho mejor que poner dos dosis de AstraZeneca. Entonces ya existe posibilidad de vacunación heteróloga en esos países, los países europeos. Lamentablemente no hay datos hasta ahora con Sputnik V y cualquier cosa que se haga de combinar primera y segunda dosis con vacunas diferentes debe hacerse en el contexto de un ensayo clínico. Los ensayos clínicos tienen unas normas muy rigurosas, no solo de ciencia, sino también de ética,
porque las cosas hay que hacerlas asegurando que no se le haga daño a la gente y por supuesto que se hagan dentro del marco de la ética. Entonces, si pretenden en algún momento hacer algo como eso, pues tienen que diseñar un ensayo clínico, tiene que ser supervisado por un comité de ética independiente, aprobado pues por supuesto, y luego de hacerlo en un grupo reducido de personas, observar los resultados, publicarlos en una revista científica de alto impacto y si definitivamente resulta que es un buen plan, pues empezar a aplicarlo a la población. Pero hasta entonces, la respuesta correcta sería acudir al Instituto Gamaleya y exigir pues que se cumpla la palabra empeñada, que se cumpla el contrato que se firmó y que lleguen a nuestro país las segundas dosis que en teoría ya fueron pagadas. Sin embargo, mientras se espera esto, mientras se espera que el Estado venezolano trate de conseguir estas dosis, hay muchísimas personas que ya tienen prácticamente el tiempo entre una dosis y otra prácticamente cumplido. ¿Cuál es la recomendación a estas personas? Y también preguntarles si ellos pueden iniciar un ciclo de vacunación nuevo con otra vacuna, ya sea en este caso la de Sinopharm. Bueno, lo primero que la gente tiene que saber es que las vacunas no caducan dentro de tu cuerpo. O sea, si usted se recibió una primera dosis de Sputnik V o de Sinopharm o de Sinovac o de la vacuna que fuere, usted tiene más protección que el que no tiene absolutamente nada. Por supuesto que el que tiene la pauta completa de vacunación tiene una protección muchísimo mayor porque tiene el sistema inmunológico mejor entrenado. Pero definitivamente, si usted tiene una dosis de vacuna, está mucho en una condición inmunológica mejor que el que no tiene nada. Y además, si usted se vacunó con 1, 2 o 10 dosis, como fuere, usted tiene que seguir utilizando tapabocas, usted debe seguir manteniendo la distancia física, debe seguirse lavando las manos, debe seguir evitando los espacios cerrados, preferir los espacios abiertos y si tiene que estar en un espacio cerrado, tiene que ventilarlos muy bien para tratar de evitar la enfermedad. Ya sea que tenga una dosis o tenga dos, estas medidas se deben seguir utilizando hasta que el 70% de la población de donde usted vive esté vacunada. Hasta entonces, pues esto hay que seguirlo así. No se debe recomendar absolutamente a nadie ponerse la segunda dosis con una vacuna que no sea la primera que recibió, porque como le digo, eso solo debe hacerse en el contexto de un ensayo clínico hasta que haya datos disponibles que nos aseguren que esto no solo que es seguro, sino que también es efectivo, porque puede suceder que la eficacia no sea la suficiente como para recomendar esa vacunación heteróloga. Entonces, la gente lo primero que debe hacer es no desesperarse. Si ya tienen una dosis, tienen un grado mayor de protección que el que no la tiene, deben seguir utilizando las medidas y deben esperar la instrucción clara de las autoridades de salud. Lamentablemente, las autoridades sanitarias de nuestro país pues optan por el silencio, optan por no decir, no hablarle claro a la población y eso es un error grave. La gente tiene derecho a obtener información, la gente tiene que recibir una indicación clara de cuál es el plan, qué es lo que vamos a hacer y pues deben saber más o menos en qué estatus estamos, si vamos a recibir en algún momento segundas dosis o si definitivamente el plan es tratar de hacer un ensayo clínico de vacunación heteróloga. Hay algunos datos disponibles de que, por ejemplo, con el caso de AstraZeneca, que si usted espera 12 semanas en lugar de 4 para ponerse la segunda dosis, la respuesta inmune parece ser un poco mejor. Con Sputnik no hay datos disponibles al respecto, no sabemos si es verdad que si usted se vacuna a los 90 o a los 180 días, la respuesta inmune es mejor porque no hay datos disponibles, pero igual, cualquier persona que haya recibido una dosis tiene un grado de protección y así haya recibido dos, debe seguir utilizando las medidas no farmacológicas como uso de mascarilla, aseo de manos y distancia física. Doctor, hablar acerca de la variante Delta y esa posible tercera dosis de vacuna que se ha manejado en varios países. Casos como por ejemplo Israel estaba estudiando el colocar una tercera dosis de Pfizer. ¿Cómo van esos estudios hasta ahora con respecto a esta variante que ahora está predominando en muchos lugares del mundo y la vacunación efectiva? ¿Son ya efectivas esas dos dosis o podrían haber más en un futuro? Bueno, para empezar es que en la medida que no vacunemos a la población, el virus va a seguir presionando y va a seguir mutando, va a seguir generando variantes, va a seguir haciendo cambios en su estructura, porque al igual que los seres humanos, empezamos pues a construir casas y a vivir de manera sedentaria, a hacer otras cosas para lograr vivir un tiempo más largo, reproducirnos y ser la especie dominante, pues los virus tratan de hacer lo mismo, sobrevivir. Entonces se van replicando, pasan de una persona a otra
y pueden ocurrir en ese espacio de replicarse, o sea, de reproducirse y reproducirse, un error en la codificación de su estructura genética, y esa codificación diferente puede convertirse en una mutación o una variante o en un cambio conformacional de la manera de ser del virus, y pues puede suceder lo que sucedió con la variante Delta, que es una variante que es hasta dos veces más fácil de contagiarse. Entonces, por eso es que se distribuye con tanta facilidad, y en los lugares del mundo donde ya inició el contagio con esta variante, pues hoy es la variante predominante, es la variante Delta. Hasta ahora no parecen haber datos suficientes para afirmar con seguridad que va a ser necesaria más de dos dosis. Hay alguna información que manejan autoridades de salud de algunos países del mundo que pareciera indicar que hay algo de inmunosenescencia, o sea que el sistema inmunológico de las personas mayores de 65 parece que está como más cansado, por así decirlo. Entonces ocurre eso que es la inmunosenescencia, que es que el sistema inmune necesita, por así decirlo, más refuerzo. Y eso puede hacerse una comparación, por ejemplo, con la vacuna del neumococo. Cuando nosotros estamos chiquitos, nos toca ponernos una cantidad de dosis de la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, la vacuna conjugada 13 valente contra esta bacteria. Si usted tiene menos de 2 años, se pone una cantidad de dosis y ya terminó su esquema de vacunación. Pero si usted tiene más de 65, le toca reforzar otra vez esta vacuna, por esta cosa que les estoy diciendo de la inmunosenescencia. El sistema inmunológico como que se cansa un poquito, por así decirlo. Entonces hay que recordarle o hay que reenseñarle lo que ya sabía respecto a defenderse de virus o bacterias. Pareciera que con variante Delta pudiera ser necesario en una población específica más vulnerable, o sea, gente que tiene cierta edad o que sufre de ciertas enfermedades, el uso de una tercera dosis. Hasta ahora, eso es una información interina que manejan autoridades de salud de algunos países del mundo. No hay publicaciones suficientes para afirmar esto con seguridad, pero puede ser una posibilidad. Y por eso nosotros insistimos que no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, hay que vacunar a la mayor cantidad de gente posible, porque nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. En Latinoamérica, solamente el 15% de la población en promedio está vacunada. Hay países como el nuestro, por ejemplo, que está muy por debajo de eso. Hay países que no llegan ni siquiera al 5%, mientras que hay países como Estados Unidos, Canadá, Chile y Uruguay que superan el 50% de población vacunada. Este desequilibrio entre la cantidad de vacunados del mundo hace que el virus se pueda reproducir más en los lugares donde hay menos vacunados, y pues termine generando problemas no solo en esos lugares donde no hay tantos vacunados, sino en todos los países, no importa cuánta gente ya se haya logrado poner 2 dosis. Entonces, la respuesta adecuada del mundo tiene que ser vacunar a la mayor cantidad de personas del mundo en simultáneo, lograr por lo menos 20% de la población de cada país para lograr el 20% de la población mundial, y luego progresivamente buscar ese 50 y 70% a nivel general. No es tan buen negocio que el 70% de los habitantes de un solo sitio tengan vacuna, pero el 1% del otro la tenga. Lo correcto es que más ciudadanos de todo el mundo tengamos 2 dosis de vacuna para que el virus no tenga oportunidad de replicarse y por ende tenga menos probabilidades de mutar o de variar para generar variantes o mutaciones que sean o más transmisibles o potencialmente letales con un mayor grado de afectación a los ciudadanos. Doctor Alejandro, volviendo al caso Venezuela, ¿se han hecho estudios de si sigue este plan de vacunación o si sigue este ritmo de vacunación en el país, ya que no le llamaríamos plan, ya que no hay una planificación exacta de las personas a las que se le están colocando las dosis? ¿En cuánto tiempo Venezuela podría llegar a esas metas, tanto a la meta del 20% de la población como a la del 70% o a esa inmunidad de rebaño? ¿En cuánto tiempo Venezuela podría estar llegando a estas dos metas? Insisto, la meta ideal en Venezuela tiene que ser el 70% de la población adulta. Eso equivale a más o menos 22 millones de personas. Las vacunas que han llegado al país hasta ahora son de 2 dosis, o sea que tendríamos que vacunar o administrar 44 millones de dosis de vacuna. Desde febrero hasta hoy se han comprado, se han adquirido o han llegado al país 3.23 millones de dosis. O sea que estamos bastante lejos de esas 44 millones de dosis que necesitamos administrar para el 70% de los venezolanos. En Venezuela se anunció un plan nacional de vacunación que se le llamó masivo, con 177 puntos de vacunación. Venezuela tiene 335 municipios
Y según el último el censo aprobado por la Asamblea Nacional, que está en ejercicio en este momento, hay 33 millones de personas viviendo aquí. De acuerdo a ACNUR, nosotros tenemos más de 5 millones de desplazados o migrantes, o sea que tenemos alrededor de 27 millones de personas viviendo aquí. Y pues un plan de vacunación con 177 puntos, hasta que fue lo que se anunció inicialmente, es por supuesto insuficiente para lograr esa meta. Para tener una comparación, podemos mirar el ejemplo de Chile. Chile tiene 18 millones de habitantes e hizo un plan de vacunación con 1.480 puntos de vacunación que lo ha llevado a ser el país más exitoso en vacunación en el sur del continente americano. Por lo menos 9 millones de personas menos hay en Chile y hay por lo menos 10 veces más puntos de vacunación. Entonces, eso ya nos da una idea de la mala programación que tiene quien dirige circunstancialmente el Estado venezolano para tratar de lograr la vacunación de la mayor cantidad de personas posible. La última vez que Venezuela trató de introducir una vacuna nueva a su programa amplio de inmunizaciones fue en el año 2014 con la vacuna de neumococo, Streptococcus pneumoniae 13 valente. Con todo el poder del Estado, con toda la propaganda, la publicidad que hicieron, con el esfuerzo que hicieron, lograron vacunar solamente al 27% de los niños menores de 5 años. No toda la población. Los niños menores de 5 años, solamente el 27%. En un año completo vacunando. Al año siguiente bajaron la cobertura al 14%, al año siguiente la cobertura cayó al 0%, y las cifras oficiales de OPS desde entonces es que vacunamos al 0% de los niños con 3 dosis de esa vacuna. O sea que el Estado venezolano en los últimos 10 años ha demostrado no tener una capacidad para vacunar a todas las personas que tienen que vacunar. Por eso, si quieren realmente vacunar al 70% de los venezolanos, tienen que convocar al resto de los sectores del país, a las sociedades científicas, a los gremios, a las universidades, al tercer sector, al sector privado, ONG, etc. En todos los países del mundo hay cientos de voluntarios colaborando con el tema de la vacunación. En Venezuela no se ha convocado hasta ahora a nadie para tratar de mejorar nuestro plan de vacunación. Hay una mesa técnica nacional de vacunas que se conformó gracias a UNICEF y OPS, en la cual está la Sociedad Venezolana de Infectología, está la Escuela de Epidemiología de la UCB y está la Academia Nacional de Medicina. Esas tres instituciones hicieron una propuesta al Estado venezolano de un plan con por lo menos 1.100 puntos de vacunación, 500 de ellos ambulatorios y hospitales de pequeña envergadura, en los cuales podrían vacunarse en simultáneo a 2 personas, por lo menos 550 puntos en los que se podrían vacunar a 5 personas en simultáneo y al menos 70 estadios o estructuras deportivas o de otro estilo de gran envergadura en las cuales se podrían vacunar a 10 personas en simultáneo. 1.100 puntos de vacunación para lograr vacunar entre 200 y 350.000 personas por día o administrar 200 a 350.000 dosis de vacunas por día, lo que nos haría que en un lapso de 12 a 18 meses lograr esa meta del 70% de las personas en Venezuela vacunadas. Con el ritmo actual de vacunación, nos tomaría por lo menos 7 años vacunar al 70% de la población adulta con 2 dosis de vacuna de COVID-19. Por eso, ese plan lamentablemente está condenado al fracaso. Nadie en Venezuela está apostando a que el plan de vacunación fracase. Todos queremos ayudar para que el programa funcione, para que el plan funcione y poder salvar vidas. Pero quienes dirigen circunstancialmente el Estado parecen no querer escuchar a las voces técnicas, a las voces de las sociedades científicas y a quienes podemos ayudar en este tema. Seguimos a la orden como siempre lo hemos estado para tratar de que esto funcione, pero tienen que escuchar. Hace 8 semanas que la Comisión Técnica de Vacunas no se reúne en nuestro país. Se obtuvo un feedback de UNICEF y de OPS respecto a ese plan, pero ni un solo representante del Estado venezolano ha dado respuesta verbal o por escrita respecto a ese plan presentado hace ya casi 2 meses. Doctor Alejandro, agradecidos con su tiempo y con toda esta información que nos acaba de dar. Siempre a la orden para quien quiera pues conocer un poco más de lo que está sucediendo, y nosotros vamos a seguir en este plan que hemos emprendido desde hace muchísimos años de exigir vacunas para todos los venezolanos, no solo de COVID-19, sino las vacunas que tienen que ponerle a todos los niños de Venezuela todos los años, todos los días del mundo. No solo hay que vacunar contra COVID, sino contra difteria, tétano, sarampión, rubiola, parotiditis, neumonía, diarrea. Hay que poner la vacuna de VPH, etc. Y en esta empresa hemos estado desde hace muchísimos años, muchos venezolanos de bien, que creemos
Y estamos seguros de que las vacunas son seguras, son efectivas y que son la mejor inversión en salud para salvar vidas. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Era el doctor Alejandro Crespo, él es pediatra y también él es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en el estado de Aragua. Él fue nuestro invitado del día de hoy en Punto Saludable. Muchísimas gracias por la sintonía y será hasta una próxima edición. Mi nombre es Irene Mejías y a nombre de todo el equipo que hace Punto Saludable nos despedimos. Hasta la próxima.